Estamos con José Luis Ramos Salinas, docente de la UNSA. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, Pati. Como siempre, un gusto conversar contigo y a través tuyo con todos los que te siguen. Estamos a puertas de las elecciones generales en el Perú. Y a mí me da la impresión como que para el país hay como dos escenarios. El escenario mínimo, derrotemos a la coalición mafiosa. Saquémosla del gobierno, saquémosla del poder. Y el escenario, yo diría, necesario para el pueblo peruano, que es produzcamos un gobierno que pueda transformar cosas de manera significativa, que pueda cambiar, digamos, el modelo extractivista por uno industrial, con empleo, con derechos, etcétera. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, yo creo que hay un tercer escenario y es el más peligroso, y es que el pacto corrupto o mafioso gane las elecciones. El día en el debate, cuando le toca a Marisol Perestello, dice en una entrevista posterior: si yo pierdo, no voy a salir a gritar fraude. Y eso revela su escasa visión política, porque estamos ante un fraude. Cuando el pueblo, a través de un referéndum, dice no queremos Cámara del Senado, y un Congreso completamente deslegitimado crea una Cámara del Senado y le da poderes ilimitados a la misma, de manera tal que pasamos de un régimen presidencialista a un régimen parlamentarista, la Cámara de Diputados prácticamente está de adorno. Cuando se cambian las normas electorales, cuando se instaura una doble valla electoral, que en la práctica significa que solo los partidos que tienen una mínima presencia a nivel nacional y algunas agrupaciones que pueden tener una presencia notable, por ejemplo en el sur del Perú, como siempre ocurre, ¿no? El sur del Perú suele votar distinto al resto del país, no van a poder tener representación porque no van a pasar la doble valla electoral, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones explica cómo funciona la valla electoral para el Senado hace solo unos días, cuando ya había encuestas publicadas, cuando ya se sabían las tendencias, y entonces el Jurado Nacional de Elecciones, si decidía en un sentido, decidía en otro, beneficiaba a un partido, beneficiaba a otro, ¿no? La señora Keiko lo ha dicho clarísimo. El pueblo peruano quiere que usted y yo, refiriéndose a López Aliaga, pasemos a segunda vuelta, ¿no? Sí. Con 10%. Ese es el fraude. Se ha establecido un sistema electoral para que apenas teniendo el apoyo de un ciudadano de 10, se pueda convertir a alguien en presidente. Entonces, esta dispersión del voto hace que quienes están en contra del pacto mafioso, sus votos no van a tener ninguna utilidad, porque la OMPE, todo aquel que no llegue al 5%, a 3 senadores y 7 diputados, esos votos No los bota al valen. tacho de la basura, no se contabilizan. Y luego, cuando veamos los resultados, que no incluyen los votos que no son válidos, vamos a ver cómo el 11% de la señora Keiko se convierte en 33%, por arte de magia. Una cuestión meramente matemática. Eso es un fraude. Ahora, Y eso es lo que está en marcha, ¿no? el otro lado del fraude o de la estafa electoral en la que estamos yendo a estas elecciones es esta dinámica de haber, no sé, fomentado, permitido, alimentado que haya tantas listas electorales, de tal manera que las opciones están como divididas, ¿no? Uno encuentra personas interesantes por las cuales eventualmente podría votar, pero están repartidas en diferentes, no quiero decirle partidos, sino alianzas electorales. Lo único que ha quedado como chiquito, dividido también, pero chiquito, es la izquierda, ¿no? Tenemos, digamos, dos opciones claras de izquierda. ¿Cómo lo ves tú? Claro, eso también es parte del plan, ¿no? Todo esto ha sido minuciosamente planificado, ¿no? Y con porcentajes tan bajos, es inadmisible que las encuestadoras más prestigiosas presenten las tendencias que ellos dicen haber recogido con un margen de error de 2.8. O sea, con ese margen de error, las encuestas no dicen absolutamente nada. O sea, dice, el señor Carlos Álvarez ha subido, tenía 4.5, ahora tiene 5.5. Está dentro del margen de error. O Claro, sea, no ha podría pasado estar nada. exactamente igual o incluso podría haber bajado, ¿no? Porque con un margen de error de 2.8, con un margen de error de 2.8, quien está segundo podría estar tercero, quien está tercero podría estar segundo, quien está cuarto podría estar tercero, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, al si la final, diferencia no es de más de 4 puntos, digamos, la diferencia no vale en realidad, ¿no? en realidad tendría que ser más de 5.6, porque Sí. estos 0.8 hacia arriba, 2.8 hacia abajo. Y si el primero tiene 10, o sea, 5.6 es pues enorme. Más si es que nos dicen que hay 20% de ciudadanos y ciudadanas que eligen su voto en la fila.
Y entonces, si el primero tiene 10 y el 20% decide por quién votar en la fila, entonces uno que tiene 0 podría terminar primero finalmente los resultados. Entonces, las encuestadoras no explican eso, por supuesto, solo dicen, y todavía sacan tremendos titulares, ¿no? Los periódicos, Perú 21, a quien siempre hay que tener especial atención, porque ya sabemos qué intereses representa, publica en primera plana Keiko y Nieto, ¿no? O sea, ya, ¿cómo es eso? O sea, ni siquiera López Aliaga, ¿no? Sino Keiko y Nieto suben, ¿no? Ese es el titular, ¿no? Entonces, claro, la encuestadora hace subir a alguien y la gente que estaba pensando votar por otro grupo dice, no, el pacto mafioso solo lo podemos vencer si es que hacemos pasar a alguien que no es del pacto a la segunda vuelta. Entonces esa persona por la que estaba pensando votar ya no va a tener mi voto, voy a tomar mi voto, por eso es que las encuestadoras dicen que están subiendo. Pero entonces la conclusión para los electores, las electoras es, nada está dicho. Pueden decidir su voto exactamente como ellos piensen que es mejor para el país, como les parezca que el candidato o la candidata representa sus intereses. Y, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tipo de mensajes, qué tipo de campañas se pueden hacer para que las personas que estaban decidiendo hacer, comillas, el voto estratégico, puedan volver a pensar en el voto de el principio, la convicción y la necesidad histórica para el Perú? Pero el problema está que como no hay organizaciones ciudadanas, organizaciones políticas, no se puede coordinar eso, ¿no? Entonces, hay 30 y tantos candidatos, hay una enorme cantidad de ellos que en los debates han dicho no al pacto mafioso. Si ese es su principio fundamental, en lugar de que la ciudadanía esté pensando cómo hacer el voto estratégico, mantener el voto tal como lo concibieron en un principio, eso tendrían que estar haciendo pues las agrupaciones políticas. Porque las agrupaciones políticas ya a estas alturas ya saben si van a pasar la valla o no. Lo de menos es lo de la presidencia, porque el presidente va a ser un títere del Senado. Entonces ya saben si van a lograr colocar senadores o no. Y entonces si yo creo que mi programa, mi visión política se asemeja a la de otros candidatos, entonces se coordina y dice, bueno, yo mantengo mi candidatura a la presidencia, pero ya llegué al acuerdo con tal candidato o tal candidata que va a ser mi primera ministra o mi primer ministro, y entonces pide a la ciudadanía ya no votar por para presidente para él, sino presidente para esa persona con la que tiene cierta cercanía ideológica, política, etcétera, y se podrían armar grupos relativamente grandes. Ahora, es curioso que en los debates quienes peor lo hacen tienen mayor intención de voto en las encuestas, y quienes mejor lo hacen son los que aparecen con intenciones de voto más pequeñas. Entonces pareciera que no es la capacidad oratoria o de respuesta rápida en los debates lo que hace que uno suba o no, o sube muy poco, ¿no? Y ese muy poco a veces es duplicar, ¿no? Tenía 1.5, ahora tengo 3. Y cada que ocurre eso, se dispersa más el voto. Margen de error. Claro, y el margen de error es 2.8. No signifique nada. Ahora, esta forma de campaña, incluso de los debates electorales y la forma en que se está desarrollando las elecciones, ocultan, creo, lo que debiera ser el punto central del debate y las discusiones, tanto electorales como ciudadanas. ¿Qué queremos? Seguir con el modelo neoliberal, con una economía extractiva, exportadora, que genere economía y empleo informal, cero derechos, etcétera, o queremos un cambio de modelo económico en el cual el Perú soberanamente pueda decidir cómo se hace la explotación de los recursos naturales, cómo garantizamos industrialización, mejor empleo, educación, salud, seguridad para todos y todas. ¿No te parece que esos son como los polos del debate que debiéramos agitar más en este proceso electoral? Claro, es que ese sería un debate político, y lamentablemente el debate político está en crisis no en el Perú, sino en el mundo entero hace ya buen tiempo, ¿no?
Pensemos, ¿no? Donald Trump, el presidente del país más poderoso del mundo, dice que va a dejar pasar, ya lo hizo, un carguero petrolero ruso porque los cubanos necesitan calefacción. Entonces, si tenemos un presidente con semejante ignorancia, que es el presidente más poderoso del mundo, recordemos cómo fue su campaña electoral, ¿no? Entonces, no hay debate político. ¿Qué cosa hay? Eslogans, frases que luego se convierten en virales en las redes sociales. Eso quiere decir que la gente vota por ciertos impactos emocionales y no por un raciocinio respecto a las propuestas, ¿no? Eso significa la muerte de la democracia, porque la democracia es precisamente eso, ¿no? Entonces, bueno, la democracia es un tema que creo que debatiremos otro día, pero ¿no te parece que personas como tú, como nosotros que estamos en esta lógica de generar comunicación, información, deberíamos resaltar más este punto, el hecho de que el debate central es qué tipo de sociedad y qué tipo de economía queremos, y no solamente las cosas que se están diciendo ahora y que todas son cosméticas, curitas y solamente superficiales? Por supuesto, pero si bien como personas o como agrupaciones de la sociedad civil hay una responsabilidad allí, yo creo que la responsabilidad recae sobre todo en la academia. O sea, ¿qué está haciendo la academia en este momento de terrible crisis política en el Perú? Las universidades públicas se escudan, hay una norma de neutralidad, ¿no? Y creen que la neutralidad es no hacer política. La neutralidad se refiere a no hacer campaña partidaria para una agrupación u otra, no para discutir los problemas que tiene el país desde la perspectiva que la propia ley universitaria nos obliga: la defensa de la ciudadanía, la defensa de la democracia, la promoción de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación, etc. Eso está en la ley universitaria, en los estatutos de todas las universidades, y eso es lo que supuestamente debería discutirse ahora en el debate, ¿no? Entonces, hay una crisis pues generalizada. No solo está en crisis el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el Ministerio Público, etcétera, sino también la academia, los colegios profesionales, las organizaciones barriales que en algún momento ocuparon un papel tan protagónico, los sindicatos, etcétera. Todo pues está en grave crisis, ¿no? Y eso es lo que se está jugando lamentablemente en estos momentos, sin atisbo de que vaya a concluir rápidamente, ¿no? O sea, se necesitaría un gobierno que mínimamente empiece a llevar al debate a la ciudadanía en esos aspectos, ¿no? Para que probablemente por referéndums se elijan el modelo de desarrollo, se elija el sistema político que queremos, porque este sistema político es absolutamente inviable, pero la mafia pues se ha asegurado de que nada de eso se puede hacer sin el visto bueno del Senado. Y para llegar a tener senadores hay un conjunto de limitaciones que estos grupos que apenas tienen apoyo lo van a conseguir. Eso quiere decir que necesitamos un gobernante y necesitaríamos partidos políticos, que actualmente no tenemos ninguno, que no le tenga miedo al pueblo, que no le tenga miedo a la población y que pueda más bien encontrar formas de relación con organizaciones sociales, con grupos diversos de la población para, uno, debatir con ellos, y dos, encontrar ahí eventualmente su base de apoyo en un eventual gobierno que contravenga, digamos, las tendencias centrales acerca de la defensa del extractivismo y esas cosas. Claro, es que las elecciones son un espacio para el trabajo político. Entonces, vinculo con sindicatos, vinculo con distintas organizaciones, explicarles lo que yo creo o lo que la agrupación a la que pertenezco piensa debiera ser el Perú, aunque yo esté calculando que eso me va a llevar a la derrota electoral, ¿no? Pues cuando finalmente gane un proyecto distinto y la situación se convierta en lo que yo advertí o lo que el grupo advirtió, ¿no? Si vamos por ese camino, va a venir desempleo. Si vamos por ese camino, la educación se va a mercantilizar. Si vamos por ese camino, el proceso de estupidización de la sociedad se va a profundizar, etcétera. Entonces, la gente dice, entonces
Esa era la otra alternativa. Pero de acá a 5 años, estos partidos ya no van a existir, y van a existir otros. Y ya no van a estar esos no liderazgos. de acá a 5 años, de acá a 6 meses después de las elecciones. Exacto. Entonces, las agrupaciones no están pensando en hacer trabajo político, sino en hacer marketing electoral, ¿no? Entonces, sus asesores les dicen, tienes que decir pena de muerte. Eso quiere la gente. Yo no sé realmente si la ciudadanía quiera pena de muerte. Si los que van primero... Que no le roben, ¿no? Claro. Bueno, es que es pena de muerte para el sicario, ¿no? No, claro, pero por eso. Pena de muerte no para el que desfalca los fondos del Estado. Bueno, pero entonces el otro que dice, yo le voy a dar 2 penas de muerte, ¿no? Y hemos escuchado un candidato que dice, yo voy a acabar con el debido proceso, yo voy a acabar con la presunción de inocencia, ¿no? Entonces es una competencia de quien dice lo que los asesores de marketing electoral consideran que va a impactar en las personas, ¿no? Entonces, terminado el proceso electoral, no se hizo trabajo político alguno, ¿no? Claro, estamos en una dinámica electoral donde se hace marketing electoral y no se hace debate político, que es lo que se debiera hacer. Pero esto es una dinámica que viene de atrás, se viene montando desde los 90, desde que se cayó, desde que Fujimori llegó a la presidencia, y sistemáticamente se ha ido trabajando en lo político es malo, lo político no es parte de la vida de la población, lo técnico es lo único importante, lo técnico es neutral, etcétera, 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 ¿no? Y solo la minería salvará al Perú. Y eso viene también con una dinámica mundial, no es que solo los peruanos nos hemos vuelto locos con eso, y que además hemos roto las instituciones, hemos despreciado los derechos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, crees tú, para la dinámica nacional, los desafíos que representa el escenario mundial? Pues son enormes y tremendamente complejos. Y el derecho internacional siempre fue una ficción, pero existía como ficción. Ahora ya ni siquiera como ficción. O sea, siempre los que violaban el derecho internacional se esforzaban por aparecer como que no lo violaban. Ahora quienes violan el derecho internacional se burlan de eso, ¿no? Antes quienes asesinaban, pues trataban de justificar esos asesinatos. Ahora lo celebran, ¿no? Donald Trump publica videos cada que lanza un misil a una lancha que sospecha está llevando estupefacientes, ¿no? Entonces, esas son ejecuciones extrajudiciales. Y él las celebra, las pone en videos y tiene miles de likes, ¿no? Entonces, eso nos revela un escenario tremendamente difícil y complejo, y probablemente por ello, ojalá, ¿no?, la lucha política empieza un día después de que se elija al presidente o presidenta del Perú, ¿no? O sea, ahora estamos en una lucha electoral y a estas alturas va a ser muy difícil convertir la lucha electoral en una lucha política, pero cuando finalmente se dé el resultado, quienes quieran un país verdaderamente democrático, donde se respeten los derechos humanos, donde la inequidad y la discriminación no sean la norma, donde el latrocinio no sea aplaudido, donde se gobierne de espaldas a la ciudadanía, etcétera, empezarán el trabajo político, ¿no? Y ahí veremos de los 30 y tantas agrupaciones que hay, quienes entraron a probar suerte y quienes de verdad tienen convicciones respecto a las ideas que dicen tener, ¿no? Ahora, para el Perú tenemos, una vez terminado el proceso electoral general, tenemos las elecciones regionales. ¿Cuánto las elecciones regionales no nos van a llevar a seguir en esta dinámica de marketing electoral, o se puede abrir ahí un espacio, sí, para una discusión más política, en donde de verdad discutamos los destinos, en este caso de la región, del país, qué tipo de economía queremos, queremos más empleo, menos empleo, más derechos, menos derechos? ¿Habrá margen en el debate regional, local, para meter un poquito, aunque sea, yo sé que no estamos en un escenario ideal, este tipo de debate, o vamos a tener otro rush de debate o de marketing electoral? Bueno, desde la época ya de Fujimori, ¿no?, y probablemente antes incluso con la época de Belaúnde, el discurso era: lo municipal no es político, ¿no? Es la elección del buen vecino, ¿no? Entonces,
Y eso ha impregnado las elecciones municipales y regionales desde siempre, ¿no? Es rara la elección regional donde hay un debate político propiamente dicho respecto al modelo de desarrollo que se quiere para una región en específico, ¿no? O las capitales de provincia, ¿no? O sea, ¿qué ciudad propone el candidato? ¿No? Aquí es una competencia de cuántos bypasses voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que no se va a dar ese debate político, pero mucho va a depender de los que pierdan, pues. O sea, va a ganar uno y van a perder 30 y tantos, ¿no? Entonces, esos 30 y tantos deberían llegar pues a ciertos niveles de acuerdo, no pensando en una candidatura común, sino pensando en qué posición política van a tomar, ¿no? O sea, imaginémonos que gane alguno que no es ni Keiko ni López Aliaga. En primer lugar, las regiones ven a esos candidatos como candidatos de Lima, ¿no es cierto? Y Lima nos piensa como el interior, ¿no? Hasta ahora siguen saliendo los titulares de los medios más prestigiosos, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué dice El interior, el las interior? provincias. Etcétera, ¿no? Entonces, el desprecio es real, tangible, y lo sienten las regiones. Entonces, si dos candidatos limeños pasan a segunda vuelta, el resto de las regiones dice, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Dónde están nuestros votos? ¿No? O sea, ¿por qué nuestros votos no cuentan? ¿No? Ahora, yo no sé si como en otras ocasiones dice, bueno, ya estos son los dos, hay que decidir por alguien, ¿no? Yo no sé si las regiones van a estar en ese ánimo o si por el contrario van a sentir que allí acabó el proceso electoral y a otra cosa, ¿no? Porque aquí no es como PPK y la señora Keiko, el mal menor, ¿no? Aquí, Bueno, dos derechas implicaría voto nulo, voto claro, pero Keiko blanco, y PPK eran dos derechas, ausentismo. pero PPK decía que respetaba el derecho internacional, los acuerdos internacionales que el Perú ha firmado, ¿no? Que tenía pues el discurso del Fondo Monetario Internacional, equidad de género, interculturalidad, etcétera, ¿no? Y no tenía el pasado de la señora Keiko. No sabíamos en ese momento que no tenía el pasado de la señora Keiko, pero en este caso es totalmente diferente, ¿no? Entonces no sé cómo reaccionarían las regiones. Y cuando finalmente se elija, si es que pasan los dos, como quiere la señora Keiko, a uno de ellos, las regiones van a sentir que es su presidente o que les han impuesto un presidente. Y bueno, y si lo que sienten es que les han impuesto un presidente, pues es el momento de hacer política, ¿no? Es el momento de hacer política, es el momento del ejercicio ciudadano, ¿no? Porque el depositario del poder no es el presidente ni el poder ejecutivo. En toda democracia el depositario del poder es la ciudadanía. Una ciudadanía que no solamente tiene derecho a votar y que está obligado a no votar basura, sino a decidir por el destino de su pueblo. Muchas gracias, José Luis. Espero que podamos seguir conversando y comprometerte para seguir debatiendo cosas importantes. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y hasta una próxima.